a todos y cada uno de ustedes. Estamos reunidos para adorar el santo nombre de nuestro Dios. Ya hemos orado, ya hemos cantado. Ahora sigue el siguiente paso, que es la enseñanza de nuestro Dios, claro está. ¿Cuántas personas de nosotros podemos decirlo, podemos pensar? Qué buena persona es Rogelio. Qué buena persona es mi amigo. Hay muchas buenas personas en el mundo, como también hay malas. Soy buen padre, soy buen hermano en mi hogar, soy buen tío, es más, soy buen amigo, soy buena persona con mis vecinos. Muchas personas podemos decir somos buenos, somos buenas personas. No le hago mal a nadie, no ofendo a nadie. Es más, comparto de la bendición que Dios me da. Es más, hago oración a Dios. Es más, tengo temor de Dios. Y la pregunta en esta mañana, ¿es suficiente para ir al cielo? ¿Es suficiente para yo estar en la presencia de Dios? Y hablo generalmente a los hermanos en Cristo también. A todos aquellos que no han conocido a Cristo. Pero nosotros tenemos esta virtud. Nosotros tenemos estas cualidades que acabo de mencionar. ¿Es suficiente para ir a vivir a la presencia de nuestro Dios? Vamos a ir a la palabra de Dios, que sea ella la palabra que nos conteste, que sea el libro sagrado que nos conteste. Siendo que nuestro Señor Jesucristo vino a una nación, al pueblo de Israel, sabiendo también que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Por eso nosotros podemos estar cercanos, por eso podemos estar hablando del libro sagrado de nuestro Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario. Tenemos la gran oportunidad de venir a los pies de nuestro Señor. Esto le sucedió a una persona, es más, al primer gentil, a la primera persona que no era judía. Aún aunque Dios ya nos tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, muchos de los judíos, muchos de los hebreos no conocían o no se dieron cuenta cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra la primera vez. Es más, desde el Antiguo Testamento, pero les costaba entenderlo. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, que sea la palabra de Dios que nos hable y nos diga. Fíjense cómo dice la palabra. Libro de los Hechos, en el capítulo 10, Libro de los Hechos, capítulo 10, del 1 al 8, y luego vamos a estar tomando algunos otros versículos por el tiempo. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, del 1 al 7, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido a memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene una casa junto al mar.
Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno devoto, soldados de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Fíjense, este hombre que hacía oración, el primer gentil, el primer hombre que no era del pueblo de Israel, que no era judío. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Este lo habló, mandó a 2 de sus hombres, 2 de sus criados que fueran a traer a Pedro. Pero Pedro en aquella ciudad de Jope vio una visión de toda clase de cuadrúpedos. Y le dijo a Jehová, les voy a hablar estas palabras porque no podemos leer todo el capítulo porque es demasiado y no es el tiempo suficiente. Pero Dios le había dicho a Pedro, Pedro, levántate, mata y come y no dudes en ir con esos que te vienen a buscar. Porque lo que Dios ha limpiado, no le llames común o inmundo. Ahora vamos, Pedro, ahora obedece porque Dios vio esa visión, Dios le dijo que no dudara en ir. ¿A dónde? A Cesarea. Ahora vemos en el capítulo 34, perdón, en el versículo 34. Versículo 34, fíjense. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Fíjense ahí, en el versículo 39. Y nosotros somos de la muerte de Jesucristo. Vemos que habla del evangelio. Nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Ese es el evangelio. Y el ángel de Jehová le dijo a Cornelio, manda a hombres a la ciudad de Jope, allá está Pedro, y él te va a venir y decir lo que es necesario que hagas. Por eso en esta mañana, fíjense bien, este hombre de Cornelio era un hombre piadoso, pero no le era suficiente para ir a la presencia de nuestro Dios. Pero también este hombre era temeroso de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos temerosos de Dios? Con toda su casa, con toda su familia. Pero este también hacía muchas limosnas, muchas ayudas al pueblo. Pero también oraba a Dios. ¿Qué le faltaba a Cornelio? ¿Qué nos falta si tenemos todas estas cualidades? ¿Qué le faltaba a Cornelio? Le faltaba la salvación. Aún con todas estas cosas, escúchenme amigos en esta mañana, escúchenme familia y escúchenme hermanos en Cristo. ¿Qué me falta para la salvación? Todos los que han sido bautizados de Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque en Cristo Jesús todos somos iguales. Pero usted, amigo, usted familia que no ha obedecido a la voz de Dios, no ha obedecido al Evangelio, hoy es el día de que usted puede meditar en la palabra de nuestro Dios, porque este hombre Cornelio era piadoso. Pero ¿qué le faltaba? Aparte de ser piadoso, obedecer lo que el apóstol Pedro vino a predicarles. ¿Cuál? ¿Qué le vino a predicar? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muerte, sepultura
y resurrección. Ese es el Evangelio. ¿Le hablaron del Evangelio? ¿Obedeció al Evangelio? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que yo quiero ser salvo. Yo quiero estar en la presencia de nuestro Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo vino y anunció el Evangelio. Y nuestro Señor Jesucristo dio ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Cuando pasaba por el mar de Galilea, cuando pasaba por el mar de Tiberia, de Genezaret, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Estoy hablando de Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y entrando y decía de esta manera: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Envía pues, roga al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque el mundo se está yendo sin Dios y sin esperanza. Porque el mundo se está perdiendo. Era hombre piadoso, era hombre que tenía misericordia de los demás. Era hombre Cornelio, que él tenía compasión, aunque era un romano, aunque era un centurión. Nada que ver. Romano, gentil, como todos y cada uno de nosotros que no somos judíos y nos acercamos a nuestro Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios fue piadoso con nosotros. Piadosos con el mundo entero. Porque nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero es bien importante que todos y cada uno de nosotros obedezcamos al Evangelio. Es cierto que tenemos que ayudar a los demás. Es cierto que si alguien tiene sed, hay que darle un vaso de agua. Si alguien tiene hambre, ayudarle con la comida para sobrevivir. Porque el deber de nosotros es ayudar a los demás. Fíjense cómo dice Mateo capítulo 6, versículo 4. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limón en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Claro que Cornelio ayudaba a aquella persona que tenía necesidad. Claro que nosotros tenemos que ayudar a los demás, porque nuestro Señor Jesucristo ayudó a muchas personas. En verdad yo os digo que me siguen por la comida, mas yo os digo que el que me siga, síganme por la comida espiritual. La comida espiritual que demanda Dios. En una ocasión le dio de comer a 4,000 personas. En otra ocasión le dio de comer a 5,000 personas porque tenía compasión de ellas. Y le decía a los apóstoles: denle, Señor, tenemos estos pececillos y estos pocos de pan, pero ¿qué son estos peces para toda esta grande multitud? Y le dice: ¿sabes de qué? Denle vosotros de comer. Claro que está hablando de la comida para nuestros cuerpos físicos, pero también es bien importante la comida espiritual. Que usted entienda, que nosotros entendamos. Cornelio les ayudaba y les daba la comida, les daba ayuda, pero nunca vamos a comparar con la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 2:5, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz.
¿Para qué? Para que todos y cada uno de nosotros, esa compasión que nuestro Señor Jesucristo tuvo y tiene aún todavía de nosotros, podamos ir a la presencia de nuestro Dios. ¿Por cuál? Por obedecer al Evangelio. Al Evangelio. Para que nosotros vayamos y estemos en la presencia de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que vayamos y estemos y hagamos morada. ¿Por qué? ¿Tuvo compasión? Sí. Tenemos compasión por nuestra familia, tenemos compasión por nuestros hijos, porque un día nuestro Señor Jesucristo va a ser juez. Un día nuestro Dios tiene reservado este mundo para ser condenado. Ir y predicar el Evangelio. El que creyere será salvo. Y el que no creyere será condenado. Esa es la compasión de todos y cada uno de nosotros debemos tener. Y es lo que estamos tratando de transmitirle en esta hermosa mañana. Porque Él dice en Tesalonicenses 1, segunda de Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a todos los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de nuestro Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Esa es la compasión de nuestro Dios. Cornelio era un hombre piadoso. Era piadoso con los demás. Era piadoso y me hace recordar también de aquel joven rico. Señor, ¿qué debo de hacer? Estoy hablando de Mateo capítulo 19. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Obedece. ¿Cuál es el mandamiento? Obedece a los mandamientos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, estaba la ley de Moisés. Estaba la ley de Moisés. Este hombre joven rico le dice a nuestro Señor: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio ni mentira, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he hecho desde mi juventud, pero ¿qué más me falta? Bueno, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Ven y sígueme y tendrás tesoro en los cielos. A veces nosotros queremos acumular y nunca nos vamos a saciar. Este hombre Cornelio era un hombre compasivo, pero más compasión tiene nuestro Dios para con nosotros. ¿Qué me falta? ¿Qué le faltaba al mismo Cornelio? Si él era compasivo, ve y manda a llamar a Pedro, el que está allá con Simón el curtidor junto a la orilla del mar. Era un hombre que curtía pieles de becerro, de cabras, de todo eso, un mal olor, pero Pedro no dudó, creyó a Dios y le dijo: no dudes en ir. Y cuando llega Pedro a la ciudad de Cesarea, le dice: tú sabes cuán abominable es que un judío se junte con un gentil. Pero ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Si Él me ha dicho que yo venga, aquí estoy. ¿Y saben lo que hizo este Cornelio? Porque era compasivo. ¿Saben lo que hizo Cornelio? Fue y llamó a toda su familia. Fíjense cómo dice el 24. Estoy en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea Cornelio. A Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. ¿Por qué? ¿Era compasivo Cornelio? Sí, les había ayudado en muchas cosas. Quiero pensar que les había ayudado económicamente. Quiero pensar que les había ayudado en algún trabajo, aunque era romano. Quiero pensar que Cornelio había
suplido alguna necesidad de alguna persona, pero ¿sabe cuál era la más importante que Cornelio podía ayudarles a esta familia? Convocar a todos sus amigos más íntimos y a su familia, lo cual nosotros estamos haciendo en esta mañana, convocándoles, haciéndoles una invitación que si al menos, si tú no crees en el Evangelio, no vas a poder ser salvo. ¿Quiere Dios? ¿Qué te falta para tu salvación? Qué bueno que tú tienes estas cualidades igual que Cornelio, pero ¿qué te falta para ir a la presencia de nuestro Dios? Cuando digas, ¿sabes qué? Rogelio Toscano, tú ya cumpliste, eras muy buena persona, tú a veces nos mandabas algunos 5 o 10 dólares para cubrir alguna necesidad, pero no obedeciste al Evangelio, Rogelio Toscano. Perdóname, ¿no creíste que Jesús murió en la cruz por ti y por mí? Con todo mi dolor, no puedes entrar a la presencia de Dios. Qué tristeza va a ser. Pero Cornelio también era hombre temeroso de Dios. Dice ahí en el versículo 2, en el libro de los Hechos 10:2, temeroso de Dios. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de Dios? Dice Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué nosotros no queremos nada con nuestro Dios? Nos la damos de que sabemos toda la tecnología en las computadoras, en los celulares, en los televisores, es más, hasta los carros que están saliendo último modelo. A veces es difícil, a veces hay botones que nosotros ya como grandes personas de 50 años nunca tocamos esos botones porque decimos, ¿qué tal si se frena el carro? Entonces dicen mis hijos, ay papá, pero si tú manejas como viejito, bueno, pues si ya estoy viejito, pero la sabiduría que nosotros tenemos que tener es, ¿qué me falta para la salvación? ¿Qué te falta para la salvación? ¿Eres hombre sabio? ¿Eres hombre que puedes darte la tarea de encontrar la sabiduría en la palabra de nuestro Dios? Si alguno es falta de sabiduría, estoy hablando de Santiago 1:5, pídala a Dios, al cual os dará abundantemente, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las olas del mar, que es azotada de un lugar a otro. Que nosotros pidamos a Dios el entendimiento de su palabra, que nosotros pidamos a Dios cómo nosotros podemos ir a la presencia de Él y estemos con Él. Porque Dios, habiendo pasado, así le hablaba el apóstol Pablo a la ciudad de Atenas, a la ciudad de Atenas, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia. ¿Qué me falta para la salvación? Es momento, a hoy en esta mañana, ¿cuál es el temor de Dios? ¿Cuál es tu temor? Una cosa es, Dios te está viendo y sí que nos está viendo, pero ¿dónde está el temor? Noé, cuando preparaba el arca, dice que con temor y temblor, fíjense ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Dios tiene un día el cual va a juzgar al mundo con justicia. Y no a veces le damos larga al asunto. El Señor tarda en venir.
¿Por qué yo tengo que obedecer lo que dice mi hermano Rogelio Toscano? ¿Por qué? Es un libro, es cierto que es un libro, pero por medio de este libro que tiene miles, voy a decir, miles de años, todavía no se ha desaparecido. Y es para que tú y yo vayamos a la presencia del Señor. Dice 2 de Pedro 2:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual todo lo que está adentro, todo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Estoy hablando de 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Cuál es el temor de Dios? Bueno, todas las cosas permanecen así desde nuestros padres y no ha pasado nada. ¿No te das cuenta que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Que nosotros tengamos el ejemplo. ¿Cuál es el temor de Dios? ¿Cuál es el temor que nosotros tenemos que tener para con nuestro Dios? Fíjense ahí cómo dice, ahí en 2 de Pedro 2, fíjense, 2:4, ahí mismo donde estamos. 2 de Pedro 2:4 en adelante lo vamos a leer. Porque si Dios, nos va a dar un ejemplo el apóstol Pedro del Antiguo Testamento, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Los ángeles que fueron expulsados del cielo, ellos ya no pueden ir al cielo, porque estaban en la presencia del cielo, estaban en la presencia de nuestro Dios. Pero qué bonito, qué hermoso que nosotros tenemos la oportunidad, si tenemos temor de Dios, como lo tuvo Cornelio y mandó llamar a Pedro para que viniera el plan que tenía el apóstol, que tenía Dios para, ¿con quién? Con los gentiles, igual que nosotros. Tenemos esa oportunidad. Y que no nos vaya a pasar como aquellos ángeles que fueron expulsados. Pero que nosotros vayamos y estemos en la presencia de nuestro Dios. Dice ahí mismo, 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuántos se salvaron en aquella ocasión que el mundo fue anegado en agua, en el cual 7 personas se salvaron y después también Noé? Nos está poniendo otro ejemplo. No perdonó a los ángeles, porque ellos ya no van a ir a juicio, pero van a ir al fuego eterno, el cual quiere que tú y yo vayamos y estemos en el infierno por una eternidad. Pero nos va a dar otro ejemplo. El apóstol Pedro nos va a dar otro ejemplo en el 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniendo de ejemplo, ahí está la palabra, ejemplo, a los que habían de vivir impiamente. Está hablando de Sodoma y de Gomorra. Y luego dice el 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y luego dice el 9, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. ¿Cuándo? El día del juicio. Ese es el temor de Dios. Ese es el temor que tenía Cornelio, aunque gentil, aunque muchos no hemos obedecido a la verdad, y muchos pensamos a nuestro pensamiento y no al pensamiento de la palabra, que vamos a ir a la presencia de Dios.
Y cuando alguien muere en nuestra familia, está en el cielo, está en la presencia de Dios. Él nos cuida, Él nos ve. Mentira. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero sí podemos tener temor de Dios, como la tuvo Cornelio, porque le faltaba una cosa para ser salvo. ¿Tú quieres ser salvo? Escucha, obedece al Evangelio. Punto número 3. Punto número 3. Temeroso de Dios ya vimos. Con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas. ¿Somos compasivos? ¿Hacía muchas limosnas? ¿Qué aprovechará el hombre? Fíjense cómo dice Mateo capítulo 16, en el versículo 26. Dice, ¿qué le aprovecha al hombre? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Es cierto que nosotros podemos ayudar a aquella persona que tiene una grande necesidad. Pero la necesidad más grande que nosotros podemos recibir es ir a vivir eternamente en los cielos. ¿Y saben de qué? Esa salvación, esa ayuda, no cuesta nada. No cuesta nada. Dice Isaías, venid y comer y beber sin precio, sin precio. Dice ahí, Isaías 55:2, porque gastáis en dinero lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no se hacía. Oídme atentamente, comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias a David. Y luego, pero me brinqué uno, el más importante. A todos los sedientos venid de las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer y venid. Comprar y comer, venid. Comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Bendición. Bendición, ¿para qué? Para que vayamos y estemos en una eternidad con nuestro Dios. Es cierto, nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquel joven, ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Por qué? Porque a los pobres siempre los tendremos. Y yo no estoy diciendo que no lo ayudemos. Claro, tenemos que ayudarle. Nadie puede decir que yo amo a Dios y no ayudo a mi prójimo. Pero no es suficiente para que vayas y vivas con nuestro Dios o para que encuentres la salvación. No es suficiente. Hacer tesoros en el cielo donde el orín no corrompe y los ladrones no minan ni hurtan. No hagáis tesoros, dice Mateo 6:19, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan ni hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Claro, no nos tenemos que aferrar a lo que tenemos. Compartir con los que no tienen. Compartirlo. Pero eso no me va a llevar al cielo. No me va a llevar al cielo, sino que todos y cada uno de nosotros tenemos que entender que hacer morada en el cielo es obedecer al Evangelio. ¿Qué me puede salvar?
Si nosotros podemos tener una casa grande, si nosotros tenemos muchas cosas materiales, ¿podemos ir a la presencia de nuestro Dios? Las cosas materiales se quedan aquí. Las cosas que yo ayudo se quedan aquí. Y no estoy diciendo que no lo hagamos, claro, pero no es suficiente para ir a vivir eternamente con nuestro Dios. ¿Qué me falta para ser salvo? Si yo tengo todas esas cualidades que tenía Cornelio, pero si no obedezco al Evangelio, no voy a ser salvo. No voy a ser salvo. Fíjense cómo dice ahí Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo un hombre de la multitud: Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y repartido? Y le dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de la avaricia. Es cierto que podemos acumular, podemos ayudar, pero no es suficiente para tener la salvación. Por eso el ángel de Jehová le dijo, la autoridad de Dios que le dijo por medio del ángel: manda a hombres a la ciudad de Jope y él te va a decir lo que es necesario que hagas. Punto número 4. Oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Pero ¿sabes de qué? Pedro le dijo, Jesús, fíjense ahí en el versículo, dice en el versículo 35. En el 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Un bautismo de Juan el Bautista. El 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todas las necesidades, todo lo que está en la tierra, oprimidos por el diablo. A veces nosotros tenemos una enfermedad, estamos oprimidos por el diablo. A nosotros tenemos alguna necesidad económica, oprimidos por el diablo. Nosotros tenemos algún problema jurídico, oprimidos por el diablo. Una pérdida, oprimidos por el diablo. 39. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Está hablando? Ahí está el Evangelio. Fue la causa por qué Cornelio vino a la ciudad de Cesarea. Para que Cornelio, todo el complemento de Cornelio, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Pero qué más le faltaba? Fíjense el 37, en el 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, con la autoridad de Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ir y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la misma autoridad que ellos recibieron, en ese mismo nombre son bautizados. Nosotros también, oyendo la palabra de verdad. Cornelio escuchó el Evangelio, oyendo la palabra. Fíjense cómo dice ahí. Dice en el Romanos 10:8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Cuál? La palabra de Dios. Y en tu boca, en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una pregunta, y con mucho respeto:
Cuando fuiste bautizado, ¿confesaste con tu boca que Jesucristo es el Señor? ¿Y que ese es el Hijo de Dios? Si lo hiciste, felicidades. Si no, la palabra de Dios nos está diciendo cómo nosotros debemos obedecer. Fíjense el 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. En pocas palabras, va a ser salvo. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Salvación. ¿Cómo pues invocarán a quien en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian anuncian la paz, anuncian las buenas nuevas, el Evangelio. El 16 y 17, ahí terminamos. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ahí está el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. Cornelio escuchó por la palabra de Dios, pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra, tu palabra. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Le hace una pregunta, ¿ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos. Y esto se acomoda, porque es el primer gentil. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, sin sesos. Os provocaré ira. Isaías dice, resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes son? Los gentiles, los que no conocíamos a Dios. Tenemos una grande oportunidad, pero está en ti, está en mí, obedecer al Evangelio. ¿Sí? ¿Qué te falta? Si tú tienes estas cualidades, como tienen Cornelio, si él, es más, vamos a suponerlo de esta forma, Cornelio, si él tenía todas estas bonitas cualidades, ¿por qué Dios mandó al ángel para que le dijera que mandara llamar a Pedro y él es necesario que Cornelio se bautizó? Cornelio se bautizó. Cornelio hacía limosna. Cornelio era temeroso de Dios. Y Cornelio era compasivo. Estaba listo para ir a la presencia de nuestro Dios. Tú puedes llenar todos estos requisitos, porque a lo mejor tú ya tienes los cuatro asuntos que estuvimos tomando, pero te falta uno. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué me falta para ser salvo?